¿Alguna vez te has preguntado si las palabras que decimos cuando alguien parte realmente pueden traer consuelo a un corazón destrozado? Muchas veces creemos que cualquier oración servirá para aliviar el dolor de quienes han perdido a un ser querido. Pero la Biblia nos enseña que nuestras palabras deben estar llenas de verdad y esperanza. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 nos dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús pronunció estas palabras frente a una tumba, consolando a quienes lloraban la pérdida de un ser amado. Billy Graham, uno de los evangelistas más influyentes de nuestro tiempo, dedicó su vida a compartir esta esperanza, especialmente con aquellos que enfrentaban la realidad de la muerte. Hoy exploraremos cómo las enseñanzas de Graham sobre la oración por los difuntos pueden transformar nuestra comprensión del duelo y brindarnos palabras de consuelo genuino. Descubrirás cómo orar de manera que realmente sostenga a los afligidos y honre la memoria del ser querido que ha partido. La muerte nos lleva por un territorio desconocido, un valle de sombras que todos debemos atravesar en algún momento. Desde nuestra infancia hasta la adultez, tratamos de evitar pensar en ella, la apartamos de nuestras conversaciones cotidianas, y cuando finalmente nos alcanza a través de la pérdida de alguien cercano, nos encontramos sin palabras, sin saber cómo expresar nuestro dolor o cómo consolar a otros. Muchos creen que cualquier oración servirá en esos momentos, que lo importante es decir algo para llenar el silencio incómodo que trae la muerte. Pero lo que no saben es que las palabras vacías podrían convertirse en un error que no solo no consuela, sino que puede añadir dolor al sufrimiento de quienes están en duelo. La Biblia nos muestra que no todas las palabras de consuelo son iguales. En el libro de Job, capítulo 16, versículos 2 y 3, encontramos a Job respondiendo a sus amigos: He oído muchas cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? Esto nos advierte sobre el peligro de ofrecer palabras sin sustancia, frases hechas que no aportan verdadero consuelo. ¿Acaso no es Dios quien debe guiar nuestras oraciones en esos momentos difíciles? ¿No es su palabra la que tiene el poder de sanar corazones quebrantados? Sin darnos cuenta, cuando ofrecemos oraciones superficiales o llenas de clichés religiosos, podemos estar poniendo una carga adicional sobre quienes ya están agobiados por el dolor. Limitamos el poder sanador de la oración verdadera y condicionamos el consuelo a palabras que suenan correctas, pero que carecen de la profundidad que solo viene de una comprensión bíblica de la muerte y la eternidad. Billy Graham entendió como pocos el poder de las palabras apropiadas ante la muerte. A lo largo de su ministerio de más de 60 años, Graham consoló a innumerables personas que habían perdido seres queridos, incluyendo presidentes, líderes mundiales y personas comunes que buscaban respuestas en medio de su dolor. Su enfoque no era simplemente recitar oraciones memorizadas, sino ofrecer la verdad bíblica con compasión y claridad. La muerte, decía Graham, no es el final para aquellos que conocen a Cristo. Es apenas el comienzo de una realidad gloriosa. La Biblia nos recuerda en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este pasaje establece un contraste fundamental entre quienes enfrentan la muerte sin esperanza y quienes la enfrentan con la certeza de la resurrección. Para Graham, esta distinción era esencial. Él creía que la forma en que oramos por los difuntos debe reflejar esta esperanza distintiva que tenemos como creyentes. Cuando un cristiano muere, enseñaba Graham,
no decimos adiós, sino hasta luego. Esta perspectiva transforma completamente no solo nuestra comprensión de la muerte, sino también las palabras que ofrecemos como consuelo. El libro de Eclesiastés nos dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Aceptar estos ciclos de la vida es parte de la sabiduría que Dios nos ofrece, pero no nos deja solo con la realidad de estos ciclos. Nos da esperanza en medio de ellos. ¿Qué sabía Billy Graham sobre el consuelo que muchos desconocen? ¿Cómo logró que sus palabras por los difuntos no fueran simples expresiones de simpatía, sino verdaderos canales de la gracia consoladora de Dios? William Franklin Graham Jr., conocido mundialmente como Billy Graham, nació en 1918 en Charlotte, Carolina del Norte. Durante sus casi 100 años de vida, murió en febrero de 2018 a los 99 años. Llevó el mensaje del Evangelio a más personas que cualquier otro predicador en la historia. Pero lo que a menudo se pasa por alto es su profunda comprensión de la muerte y su capacidad para hablar de ella no como un tabú, sino como una realidad que todos debemos enfrentar con fe. Graham creció en una granja, donde la vida y la muerte eran realidades cotidianas. Esta temprana exposición, combinada con su profunda fe cristiana, le permitió desarrollar una perspectiva única sobre la muerte. Para él, la muerte no era el final, sino una transición, un paso a la presencia de Dios para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Algún día leerán o escucharán que Billy Graham ha muerto, dijo en una ocasión. No lo crean, estaré más vivo que nunca. Simplemente habré cambiado de dirección, habré entrado en la presencia de Dios. Esta convicción personal informaba cada palabra de consuelo que ofrecía a quienes habían perdido a sus seres queridos. En su libro, Afrontando la muerte y el más allá, Graham escribió: La muerte para el cristiano es el coronamiento glorioso de la vida. Es una victoria, no una derrota. Esta perspectiva radicalmente diferente sobre la muerte le permitió hablar con autoridad y compasión cuando otros solo podían ofrecer palabras vacías. Graham fue llamado a consolar a la nación americana en numerosas ocasiones. Después de los ataques del 11 de septiembre, dirigió un servicio memorial en la Catedral Nacional en Washington, D.C., donde ofreció palabras de consuelo a un país en duelo. Hoy venimos ante Dios para orar por los que han perdido la vida, por los que los han perdido y por nuestro país en esta hora de necesidad, dijo. Sus palabras no negaban la realidad del dolor, ni ofrecían explicaciones superficiales. En cambio, reconocían la profundidad de la pérdida mientras señalaban hacia la esperanza eterna. Cuando la ex primera dama, Nancy Reagan, perdió a su esposo, el presidente Ronald Reagan llamó a Graham para oficiar el funeral. En su mensaje, Graham no solo honró la vida del expresidente, sino que también ofreció a la nación palabras de esperanza, fundamentadas en las promesas bíblicas de la resurrección. Lo que distinguía a Graham no era solo su capacidad para hablar con presidentes y líderes mundiales, sino también su dedicación a las personas comunes. Ruth Bell Graham, su esposa durante más de 60 años, relató cómo su esposo a menudo se detenía para consolar a personas desconocidas que habían sufrido pérdidas. En una ocasión, al enterarse del fallecimiento del hijo de un empleado de hotel, Graham pasó horas consolando a la familia, orando con ellos y compartiendo la esperanza del Evangelio. Su enfoque sobre la muerte se basaba en 3 verdades bíblicas fundamentales. Primero, que la muerte es una realidad universal que todos debemos enfrentar. Segundo, que para el creyente, la muerte no es el fin, sino el comienzo de la vida eterna con Dios. Y tercero,
que la esperanza en Cristo transforma nuestra experiencia del duelo. Graham entendía que la muerte es el resultado del pecado en el mundo, como enseña Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sin embargo, no se detenía en esta realidad sombría. Siempre la contrastaba con la victoria que Cristo obtuvo sobre la muerte. La cruz, decía Graham, es la victoria de la verdad sobre la falsedad, del bien sobre el mal, de la felicidad sobre la tristeza, de la vida sobre la muerte. Esta convicción le permitía enfrentar la realidad de la muerte sin miedo y ayudar a otros a hacer lo mismo. Para Graham, orar por un recién fallecido no era un acto mecánico ni una formalidad religiosa. Era una oportunidad para proclamar la victoria de Cristo sobre la muerte y ofrecer consuelo genuino basado en esa verdad. Sus oraciones siempre incluían 3 elementos: reconocimiento de la realidad del dolor, gratitud por la vida del difunto y afirmación de la esperanza en la resurrección. A lo largo de su ministerio, Graham vio cómo las palabras correctas, fundamentadas en la verdad bíblica, podían transformar el proceso de duelo. Vio a personas pasar de la desesperación a la esperanza, del temor a la confianza, de la amargura a la paz. No porque sus palabras tuvieran algún poder mágico, sino porque apuntaban a las promesas inmutables de Dios. El contraste entre la visión de Graham sobre la muerte y la perspectiva secular es notable. Mientras que la cultura contemporánea a menudo trata la muerte como el final absoluto o intenta negarla a través de eufemismos, Graham la enfrentaba directamente, con honestidad, pero también con esperanza. La muerte, decía, no es un punto final, sino un punto y coma en la historia de la vida. En un mundo donde las oraciones por los difuntos suelen ser fórmulas vacías o expresiones de desesperanza, el enfoque de Graham ofrece una alternativa transformadora. Nos invita a ver la muerte a través de los ojos de la fe y a hablar de ella con la autoridad que viene de la palabra de Dios. Uno de los errores más comunes que cometemos al orar por alguien que ha fallecido es recurrir a frases hechas que suenan espirituales, pero que carecen de sustancia bíblica. Expresiones como «Dios necesitaba otra flor en su jardín» o «Era demasiado bueno para este mundo» pueden sonar consoladoras en el momento, pero no reflejan la verdad de las Escrituras sobre la muerte y la eternidad. Billy Graham advirtió contra este tipo de consuelo superficial. En su libro Afrontando la muerte y el más allá, escribió: debemos tener cuidado de no ofrecer respuestas simplistas a preguntas profundas sobre el sufrimiento y la muerte. La Biblia no nos da todas las respuestas, pero nos da la respuesta más importante. Dios está con nosotros en nuestro dolor. Job experimentó este tipo de consuelo inadecuado cuando sus amigos intentaron explicar su sufrimiento con teología incorrecta. En Job 16, versículos 2 y 3, expresa su frustración. He oído muchas cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? Las palabras vacías, incluso cuando están bien intencionadas, pueden añadir dolor al ya sufrido. Las oraciones que ofrecemos por los difuntos deben evitar 2 extremos. Por un lado, el sentimentalismo vacío que ignora la realidad del pecado y la necesidad de salvación. Por otro, el juicio severo que presume conocer el destino eterno de la persona. Billy Graham navegaba cuidadosamente entre estos extremos, ofreciendo esperanza sin ignorar la verdad. Existe una tendencia a canonizar automáticamente a los muertos, a asumir que todos los que fallecen van al cielo independientemente de su relación con Cristo. Graham advertía contra esta forma de falso consuelo. La muerte no cambia el carácter de una persona,
explicaba. Solo cristaliza lo que ya han elegido ser. Al mismo tiempo, nunca presumía juzgar el destino eterno de nadie, reconociendo que solo Dios conoce verdaderamente el corazón. Otro error común es evitar hablar de la muerte directamente, recurriendo a eufemismos que diluyen la realidad. Expresiones como pasó a mejor vida, nos dejó o se fue a descansar pueden parecer más amables, pero a menudo reflejan nuestra incomodidad con la muerte más que un intento genuino de consolar. Graham, en cambio, hablaba de la muerte con honestidad pero sin crudeza innecesaria. Usaba el lenguaje bíblico de dormir en Cristo o partir para estar con el Señor, reconociendo la realidad de la muerte física mientras afirmaba la continuidad de la existencia en Cristo. Muchas oraciones por los difuntos se centran exclusivamente en el pasado, en la vida que la persona vivió, sin mencionar la esperanza futura de la resurrección. Aunque honrar la memoria del difunto es importante, Graham siempre dirigía la mirada hacia adelante, hacia la promesa de la reunión futura en Cristo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, Pablo escribe para consolar a quienes han perdido seres queridos. No les dice simplemente que recuerden los buenos momentos, sino que les ofrece la esperanza de la resurrección y la reunión futura. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Graham seguía este modelo paulino de consuelo, ofreciendo no solo recuerdos del pasado, sino esperanza para el futuro. Para el cristiano, decía, lo mejor está por venir. Esta perspectiva orientada hacia el futuro transformaba sus oraciones por los difuntos en proclamaciones de esperanza. Algunas oraciones por los difuntos se centran exclusivamente en el consuelo de los dolientes, ignorando la realidad de que la persona fallecida ha entrado en la eternidad. Otras se enfocan tanto en el destino del difunto que ignoran el dolor de quienes quedan atrás. Graham balanceaba cuidadosamente estos aspectos. En los funerales que presidía, Graham oraba tanto por la familia en duelo como por el difunto. Reconocía el dolor de la separación mientras expresaba gratitud por la esperanza de la reunión futura. Esta aproximación dual reflejaba el equilibrio que encontramos en las Escrituras, donde se nos permite llorar nuestra pérdida. Juan 11, versículo 35, Jesús lloró. Mientras nos regocijamos en la esperanza. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La verdad es que muchas de nuestras oraciones por los difuntos reflejan más nuestras tradiciones culturales o denominacionales que la enseñanza bíblica. En algunas tradiciones, estas oraciones pueden incluso sugerir que podemos cambiar de alguna manera el destino eterno de la persona después de su muerte, una idea que contradice la enseñanza bíblica de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9, versículo 27. Graham siempre arraigaba sus oraciones en la verdad bíblica, evitando prácticas y conceptos que no tenían fundamento en las Escrituras. Para él, la oración por un difunto no era un intento de cambiar su destino, sino una oportunidad para proclamar la verdad del Evangelio y consolar a los vivos. Quizás el error más fundamental que cometemos al orar por los difuntos es olvidar que nuestras palabras deben reflejar la esperanza única que tenemos en Cristo. En una cultura que cada vez más ve la muerte como el final absoluto o que busca consuelo en ideas vagas sobre una mejor vida, la perspectiva cristiana distintiva se pierde fácilmente. Graham nunca diluyó esta esperanza distintivamente cristiana. En cada funeral,
En cada servicio memorial, en cada momento de consuelo privado, proclamaba sin disculpas la esperanza de la resurrección en Cristo. La tumba no es una calle sin salida, afirmaba. Es un pasaje hacia la eternidad. Los que escuchaban a Graham orar por los difuntos no solo recibían consuelo temporal, también eran confrontados con la verdad del Evangelio y la realidad de su propia mortalidad. Sus oraciones servían tanto para consolar como para evangelizar, recordando a todos los presentes que algún día enfrentarían su propia muerte y necesitarían la esperanza que solo Cristo puede dar. ¿Qué hace diferente a una oración fundamentada en la verdad bíblica y basada en los principios que Billy Graham aplicaba? La diferencia radica en su capacidad para ofrecer consuelo genuino sin recurrir a falsas esperanzas o verdades a medias. Es una oración que reconoce la realidad del dolor mientras apunta hacia la esperanza segura de la resurrección. A diferencia de las palabras vacías que frustran en lugar de consolar, una oración fundamentada como la que ofrecía Graham brinda apoyo real a quienes están en duelo. En su libro, La razón de mi esperanza, Graham escribió: «Cuando nos enfrentamos a la muerte, necesitamos algo más que platitudes vacías. Necesitamos la seguridad que solo viene de conocer a Cristo y sus promesas sobre la eternidad. Una oración fundamentada siempre comienza con la realidad del dolor. No minimiza la pérdida ni sugiere que los dolientes no deberían sufrir. En cambio, reconoce que el dolor es real y que la pérdida es profunda. Jesús mismo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, incluso sabiendo que estaba a punto de resucitarlo. Este reconocimiento del dolor crea un espacio seguro para que los dolientes expresen su pena sin sentirse juzgados o presionados a superarlo rápidamente». Graham entendía esto profundamente. En los muchos funerales que presidió, siempre comenzaba reconociendo el dolor de la separación. La muerte de un ser querido nos deja un vacío que nada en este mundo puede llenar completamente, admitía. Este reconocimiento honesto del dolor abría la puerta para un consuelo genuino. En 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo escribe: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios». Este pasaje nos recuerda que Dios mismo es la fuente de todo consuelo verdadero. Una oración fundamentada, por lo tanto, no intenta consolar con palabras humanas de sabiduría, sino que dirige a los dolientes hacia Dios como la fuente de consuelo. Graham hacía esto constantemente en sus oraciones, señalando no hacia sí mismo o hacia alguna filosofía humana, sino hacia Dios, quien enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21, versículo 4. Una característica distintiva de una oración fundamentada es que nunca deja a las personas en su dolor, sino que les muestra el camino hacia la esperanza. No es una esperanza vaga o un optimismo sin fundamento, sino la esperanza concreta basada en las promesas de Dios. El Salmo 23, quizás el pasaje más citado en momentos de duelo, nos recuerda que incluso cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este salmo no niega la realidad del valle de sombra, pero afirma la presencia de Dios en medio de él. Graham se refería a menudo a este salmo en sus oraciones por los difuntos. La muerte, decía, es como una sombra, y una sombra, aunque puede asustar, no puede hacer daño. La sombra de un perro no puede morder, la sombra de una espada no puede cortar. La muerte para el cristiano es solo una sombra, porque Cristo ha quitado su aguijón.
Este movimiento desde el reconocimiento del dolor hacia la afirmación de la esperanza es fundamental en una oración bíblicamente fundamentada. No se trata de ignorar el dolor, sino de verlo a la luz de la esperanza que tenemos en Cristo. Jesús dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Juan 11, versículos 25 y 26. Esta promesa de vida más allá de la muerte es el corazón de la esperanza cristiana. Para Graham, esta no era una doctrina abstracta, sino una realidad viviente. Jesucristo no solo habló sobre la resurrección, afirmaba: «Él es la resurrección». Esta convicción informaba cada palabra de consuelo que ofrecía a quienes habían perdido seres queridos. Una oración fundamentada también reconoce que la vida del difunto tenía propósito y significado. No se limita a expresiones genéricas, sino que honra la individualidad de la persona y la manera única en que reflejaba la imagen de Dios. Graham siempre buscaba conocer algo sobre la persona por quien oraba. Incluía detalles específicos sobre su vida, sus relaciones, su fe. Esto no solo honraba al difunto, sino que también consolaba a la familia al ver que su ser querido era reconocido como una persona única y valiosa. Al mismo tiempo, Graham nunca caía en la trampa de la adulación excesiva o la idealización del difunto. Reconocía, como enseña Romanos 3, versículo 23, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La realidad del pecado no disminuía el valor de la persona ni la sinceridad de la oración, sino que resaltaba la gracia de Dios que nos redime a pesar de nuestras faltas. A diferencia de las oraciones vacías que ofrecen un consuelo superficial, una oración fundamentada reconoce que el proceso de duelo no termina con el funeral. El dolor de la pérdida continúa, a veces durante años, y los dolientes necesitan consuelo continuo. 2 Corintios 1, versículo 5 nos recuerda: «Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación». Esta promesa de consuelo abundante es especialmente importante para quienes enfrentan el largo camino del duelo. Graham entendía esto y a menudo mantenía contacto con las familias mucho después del funeral. Les escribía cartas, les llamaba por teléfono, oraba por ellos continuamente. Sus oraciones no eran eventos únicos, sino parte de un ministerio continuo de consuelo. En sus oraciones, Graham también reconocía la comunidad de fe como fuente de apoyo continuo. «Dios nos ha puesto en familias», decía. «No solo nuestras familias biológicas, sino también la familia de la fe. No estamos destinados a soportar nuestro dolor solos». Una de las características más distintivas de las oraciones de Graham era su capacidad para comunicar verdades teológicas profundas de manera accesible. No simplificaba en exceso el misterio de la muerte, ni ofrecía respuestas fáciles a preguntas difíciles, pero tampoco se perdía en abstracciones teológicas incomprensibles para la persona común. En 1 Corintios, capítulo 15, Pablo ofrece una extensa enseñanza sobre la resurrección, abordando preguntas complejas sobre cómo serán los cuerpos resucitados y cuándo ocurrirá la resurrección final. Es una exposición teológica profunda, pero culmina con palabras prácticas de consuelo. Por tanto, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Versículo 58. Graham seguía este modelo paulino, entrelazando verdades teológicas profundas con aplicaciones prácticas. Explicaba la esperanza de la resurrección de manera que incluso un niño pudiera entenderla sin comprometer la profundidad de esta verdad central. Por último,
Una oración fundamentada como la que ofrecía Graham siempre apunta hacia Jesús como la fuente última de toda esperanza. No es la filosofía, la psicología o incluso la teología abstracta lo que consuela, sino la persona viva de Jesucristo, quien venció a la muerte y promete vida eterna a todos los que confían en Él. En Juan 14, versículos 1 al 3, Jesús consuela a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para Graham, estas no eran palabras abstractas, sino la promesa personal de un Salvador que conocía y amaba. Cada oración que ofrecía por un difunto culminaba en esta esperanza personal en Cristo. Al final, decía, no es una doctrina lo que nos consuela, sino una persona. Jesucristo, que murió por nosotros y resucitó para que nosotros también podamos vivir. Cuando oramos por alguien que ha fallecido, siguiendo el modelo que Billy Graham aplicaba, nuestras palabras se transforman de expresiones vacías a canales de la gracia consoladora de Dios. La diferencia no está simplemente en las palabras que elegimos, sino en la verdad eterna que estas palabras comunican. Al entender los componentes prácticos de una oración efectiva y bíblicamente fundamentada para un recién fallecido, podemos ofrecer consuelo genuino a quienes enfrentan el dolor de la pérdida. Billy Graham nos dejó no solo ejemplos de tales oraciones, sino también principios que podemos aplicar en nuestro propio ministerio de consuelo. Toda oración efectiva por un recién fallecido debe incluir varios elementos esenciales. Graham, a lo largo de su ministerio, desarrolló una estructura que incorporaba estos elementos de manera natural y poderosa. El primer componente es el reconocimiento de la presencia y soberanía de Dios. Graham siempre comenzaba sus oraciones dirigiéndose a Dios como el Señor soberano sobre la vida y la muerte. Dios eterno, diría, en cuyas manos están los destinos de todos los hombres. Este reconocimiento establece inmediatamente que estamos hablando con aquel que tiene autoridad sobre la muerte y que no está sorprendido ni derrotado por ella. La Biblia nos recuerda en Salmo 39, versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Reconocer a Dios como el Señor de nuestros días nos ayuda a ubicar la muerte en su contexto adecuado. No como una tragedia sin sentido, sino como parte del plan soberano de Dios. Después de reconocer la soberanía de Dios, Graham expresaba gratitud por la vida del difunto. No se trataba de una adulación exagerada, sino de un reconocimiento sincero del valor de cada vida humana como portadora de la imagen de Dios. Te damos gracias, oraría, por la vida de nombre, por los años que nos concediste con él, ella, por los recuerdos que atesoramos, por el amor que compartimos. Esta gratitud no ignora las imperfecciones de la persona, pero reconoce que toda vida es un don de Dios. El Salmo 116, versículo 15 declara: Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esta estimación divina de la vida humana debe reflejarse en nuestras oraciones por los difuntos. Un tercer elemento esencial es el reconocimiento del dolor de los dolientes. Graham nunca minimizaba ni espiritualizaba en exceso el dolor de la pérdida. En cambio, lo reconocía honestamente y lo presentaba ante Dios. Padre, podría orar. Tú ves los corazones quebrantados reunidos aquí hoy. Conoces el vacío y el dolor que sienten. Tu Hijo Jesús lloró ante la tumba de su amigo, y sabemos que tú entiendes nuestras lágrimas también. Este reconocimiento del dolor crea un espacio seguro para el duelo genuino.
Jesús mismo modeló esta compasión cuando se encontró con la viuda de Naín que había perdido a su único hijo. Lucas 7, versículo 13 nos dice: Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Su compasión precedió a su milagro, recordándonos que el consuelo genuino comienza con el reconocimiento del dolor. Después de reconocer el dolor, Graham siempre dirigía la atención hacia la esperanza de la resurrección. No presentaba esta esperanza como un pensamiento positivo o un consuelo superficial, sino como la firme promesa de Dios basada en la resurrección de Cristo. Señor, diría, te agradecemos porque la tumba no tuvo la última palabra sobre Jesús y no tendrá la última palabra sobre los que confían en Él. Te agradecemos por tu promesa de que un día resucitarás a los que duermen en Cristo. Esta esperanza de la resurrección es el corazón de toda oración cristiana por un difunto. Pablo escribe en 1 Corintios 15, versículos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria sobre la muerte debe ser proclamada en nuestras oraciones por los difuntos. Un quinto elemento que Graham incluía era la intercesión por la familia y amigos en duelo. Reconocía que el proceso de duelo apenas comenzaba con el funeral y que los dolientes necesitarían la gracia continua de Dios para los días, semanas y meses por venir. Padre de toda misericordia, oraría, te pedimos que sostengas a esta familia en los días venideros. Cuando la multitud se haya ido y la casa esté silenciosa, que sientan tu presencia. Dales fuerza para cada nuevo día, consuelo en las noches solitarias y la seguridad constante de tu amor. Esta oración por sostenimiento futuro reconoce la naturaleza prolongada del duelo. En Salmo 23, versículo 4, David afirma: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta promesa de la presencia continua de Dios es especialmente significativa para quienes comienzan el largo camino del duelo. Graham también incluía peticiones por confort espiritual. Reconocía que el dolor puede tanto acercar a las personas a Dios como alejarlas de Él, dependiendo de cómo respondan a su pérdida. Señor, podría orar, permite que esta experiencia de pérdida no aleje a nadie de ti, sino que los acerque más a tu corazón. Que encuentren en ti un refugio seguro, una fortaleza presente en momentos de angustia. Usa incluso este dolor para profundizar su fe y su confianza en tus promesas. Esta petición reconoce el potencial transformador del duelo cuando se experimenta en la presencia de Dios. 2 Corintios 4, versículo 17, nos recuerda: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Graham creía que incluso el dolor de la pérdida podía ser usado por Dios para producir crecimiento espiritual, y oraba a ese fin. Un séptimo elemento que Graham a menudo incluía era una oración por aquellos presentes que aún no conocían a Cristo. Veía cada funeral como una oportunidad para que las personas consideraran su propia mortalidad y su necesidad de un Salvador. Con sensibilidad pastoral, podría orar: Eterno Dios, permite que todos los reunidos aquí reflexionen sobre la brevedad de la vida y la certeza de la eternidad. Que nadie salga de este lugar sin considerar su relación contigo. Atrae hacia ti a los que aún no te conocen, para que también ellos puedan tener la esperanza segura de la vida eterna. Esta dimensión evangelística nunca dominaba la oración, pero siempre estaba presente. Hebreos 9, versículo 27 afirma: Está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto, el juicio. Graham creía que recordar esta realidad en un funeral podía ser un acto de amor hacia los vivos, instándoles a considerar su propia relación con Dios. Por último, Graham siempre concluía sus oraciones con una afirmación de confianza en Dios y una entrega del difunto y de los dolientes a sus manos amorosas. Y ahora, Señor, podría concluir, encomendamos el espíritu de nombre a tus manos de amor, sabiendo que tú eres fiel a tus promesas. Y nos encomendamos a nosotros mismos a tu cuidado continuo, confiando en tu gracia, para sostenernos hasta el día en que nos reunamos nuevamente en tu presencia. En el nombre de Jesús, quien murió y resucitó para que nosotros también vivamos. Amén. Esta conclusión modela una entrega confiada tanto del difunto como de los dolientes a Dios. En Romanos 14, versículo 8, Pablo escribe: Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta pertenencia final a Dios, en vida y en muerte, es el fundamento último de nuestra esperanza y debe ser el tono final de nuestras oraciones. Estos elementos no son una fórmula rígida, sino principios que pueden adaptarse a diferentes situaciones y necesidades. Graham los adaptaba según las circunstancias específicas del fallecimiento y las necesidades particulares de la familia. La estructura básica de la oración podría variar según la persona por quien se ora. Por ejemplo, cuando Graham oraba por un creyente con un testimonio claro de fe en Cristo, enfatizaba la alegría de su entrada a la presencia del Señor, citando pasajes como Filipenses 1, versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando oraba por alguien cuya fe era menos conocida, se enfocaba más en la misericordia de Dios y menos en afirmaciones específicas sobre el destino del difunto, reconociendo que el Señor conoce a los que son suyos. 2 Timoteo 2, versículo 19. Nunca presumía juzgar lo que solo Dios puede conocer con certeza. La edad del difunto también influía en cómo Graham estructuraba su oración. Por un niño, expresaba confianza en las palabras de Jesús. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19, versículo 14. Por un anciano que había vivido una vida plena, daba gracias por los años concedidos y la sabiduría compartida. Cuando la muerte era repentina o trágica, Graham reconocía las preguntas y el dolor adicional que tal pérdida genera. No ofrecía explicaciones superficiales, sino que reconocía el misterio y la confianza en que Dios hará que todas las cosas ayuden a bien. Romanos 8, versículo 28, incluso cuando no podemos ver cómo. A lo largo de su ministerio, Graham desarrolló ciertos principios para orar por los diferentes grupos de personas afectados por una muerte. Para el cónyuge sobreviviente, reconocía el profundo dolor de perder a quien había sido una sola carne y oraba por consuelo especial para esas noches solitarias y decisiones que ahora debían tomarse solo. Para los hijos adultos que perdían a un padre, oraba por gratitud por el legado recibido y sabiduría para continuarlo. Para los padres que sufrían la pérdida incomprensible de un hijo, ofrecía especial compasión, recordando que Dios mismo experimentó la muerte de su hijo y comprende este dolor particular como ningún otro. Para los nietos y generaciones más jóvenes, oraba para que los recuerdos del difunto fueran una bendición continua y una inspiración para su propia fe. Para los amigos cercanos, reconocía el vacío dejado en sus vidas y el ministerio especial que podrían tener para con la familia inmediata. Graham también era sensible a las diferentes tradiciones culturales y denominacionales en sus oraciones. Aunque siempre mantenía la centralidad del Evangelio,
respetaba las diferentes formas en que las comunidades expresan su fe y su duelo. Encontraba el equilibrio entre ser fiel a la verdad bíblica y ser respetuoso con las tradiciones particulares de la familia o la comunidad, lo que hacía que las oraciones de Graham fueran tan efectivas. No era solo su contenido teológico, sino también su tono pastoral. Hablaba con una compasión genuina que venía de su propio corazón quebrantado ante el sufrimiento humano. Su voz, conocida por su poder en la predicación, se suavizaba en la oración, transmitiendo la ternura del pastor que él representaba. Las oraciones de Graham por los difuntos no eran simples fórmulas recitadas mecánicamente, sino expresiones genuinas de fe y esperanza. Este mismo espíritu debe caracterizar nuestras propias oraciones cuando buscamos consolar a quienes han perdido seres queridos. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de Billy Graham es que más allá de las palabras que pronunciamos en una oración, nuestra presencia misma puede ser un poderoso ministerio de consuelo. Graham entendía que a veces el don más precioso que podemos ofrecer a alguien en duelo es simplemente estar presente, compartir su dolor y acompañarlos en su camino a través del valle de sombra. El libro de Job nos ofrece una poderosa lección sobre la importancia de la presencia. Cuando Job perdió a sus hijos, sus posesiones y su salud, 3 amigos vinieron a consolarlo. Job 2, versículo 13 nos dice: Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Su ministerio de presencia silenciosa fue profundamente significativo. Fue solo cuando comenzaron a hablar y a ofrecer explicaciones que se convirtieron en consoladores molestos. Graham a menudo recordaba esta lección de Job. A veces, decía, la mejor oración es simplemente estar allí, sosteniendo una mano, ofreciendo un abrazo, derramando lágrimas con quienes lloran. Reconocía que antes de que nuestras palabras puedan ser recibidas, nuestra presencia debe comunicar que realmente nos importa. Romanos 12, versículo 15, nos instruye: Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esta capacidad de entrar en la experiencia emocional de otra persona es fundamental para un ministerio de consuelo efectivo. Graham demostraba esto no solo en grandes funerales de Estado, sino también en momentos privados con familias comunes que habían sufrido pérdidas. Ruth Graham, su esposa, contaba cómo Billy a menudo se tomaba tiempo después de sus grandes cruzadas para visitar hospitales o casas donde había ocurrido una muerte reciente. No lo hacía como una figura pública, sino como un pastor que genuinamente se preocupaba por el sufrimiento de otros. Su disposición a estar presente, a menudo sin cámaras ni publicidad, comunicaba un mensaje poderoso sobre el amor de Cristo que él proclamaba. La presencia también comunica continuidad en un momento en que la vida parece haberse detenido. Cuando alguien muere, quienes quedan atrás a menudo sienten que el mundo debería detenerse, pero descubren con dolor que continúa como si nada hubiera pasado. La presencia continua de amigos y familiares después del funeral, cuando muchos han vuelto a sus rutinas, es especialmente significativa. Graham animaba a los creyentes a no abandonar a las familias en duelo después del funeral, sino a mantener el contacto, a seguir visitando, a recordar fechas significativas como aniversarios de la muerte o cumpleaños del difunto. Esta presencia continua refleja la promesa de Jesús en Mateo 28, versículo 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La presencia también ofrece un testigo silencioso de la esperanza. Graham creía que a veces el testimonio más poderoso no viene de lo que decimos, sino de cómo nos mantenemos firmes en medio del dolor. Cuando un cristiano enfrenta la muerte con paz y esperanza, decía, el mundo toma nota. Es un testimonio más poderoso que 1000 sermones.
En 1 Pedro 3, versículo 15 leemos: Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestra presencia pacífica y esperanzadora en medio del dolor puede abrir puertas para compartir la razón de nuestra esperanza. Una de las cosas más poderosas que podemos hacer al estar presentes con alguien en duelo es simplemente escuchar. Graham era conocido como un gran orador, pero también era un oyente excepcional. Entendía que antes de ofrecer palabras de consuelo, necesitamos escuchar las palabras de dolor. Santiago 1, versículo 19 nos exhorta: Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esta prontitud para escuchar es especialmente importante cuando estamos con alguien que está procesando su dolor. Graham animaba a los creyentes a permitir que las personas en duelo expresaran sus emociones honestamente, incluso cuando esas emociones incluían ira, confusión o cuestionamientos a Dios. Recordaba que muchos salmos comienzan con preguntas sinceras o incluso quejas a Dios, pero generalmente culminan en confianza y alabanza. El proceso de moverse de la pregunta a la confianza es importante y requiere un espacio seguro para expresar esas preguntas. La presencia también ofrece oportunidades para el ministerio práctico. Graham recordaba a menudo las palabras de Jesús en Mateo 25. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El duelo no es solo emocional y espiritual, sino también práctico. Hay comidas que preparar, arreglos que hacer, responsabilidades que atender cuando alguien está abrumado por el dolor. La disposición a ayudar en estas necesidades prácticas es una forma poderosa de mostrar el amor de Cristo. Graham contaba la historia de una familia que había perdido a su padre. Mientras muchos ofrecían palabras de simpatía, un hombre de la iglesia simplemente se presentó con un par de guantes de trabajo. «Noto que tu cerca necesita reparación», le dijo a la viuda. «Me gustaría ocuparme de eso por ti». Este acto práctico de amor comunicó más que muchas palabras podrían haberlo hecho. Finalmente, la presencia continua refleja la naturaleza del ministerio de Jesús. En Juan 1, versículo 14 leemos: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros». La encarnación es el acto supremo de Dios, haciéndose presente en nuestro dolor y sufrimiento humano. Graham a menudo señalaba que el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Este es el corazón del Evangelio, decía. No un Dios distante que observa nuestro sufrimiento desde lejos, sino un Dios que entra en nuestro dolor y lo lleva con nosotros. Cuando estamos presentes con los que sufren, de una manera pequeña pero significativa, reflejamos esta verdad central del Evangelio. Nuestras oraciones son importantes, nuestras palabras de consuelo tienen valor, pero nuestra disposición a estar presentes puede ser el reflejo más claro del Dios que nunca nos dejará ni nos abandonará. Hebreos 13, versículo 5. Preparar nuestro propio corazón para ofrecer oraciones efectivas por los difuntos y consuelo a los dolientes es tan importante como conocer las palabras correctas a decir. Billy Graham entendía que antes de poder consolar a otros, debemos nosotros mismos estar fundamentados en la verdad y preparados para enfrentar la realidad de la muerte con fe. El primer paso en esta preparación es confrontar nuestra propia mortalidad. En Salmo 90, versículo 12, Moisés ora: «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría». Esta conciencia de nuestra propia finitud no es morbosa, sino saludable, llevándonos a vivir con propósito y perspectiva eterna. Graham
Hablaba a menudo de cómo meditar en su propia muerte lo mantenía enfocado en lo que realmente importa. Cuando considero que algún día estaré en mi propio funeral, decía, las cosas que parecen tan importantes ahora, la fama, el reconocimiento, el éxito, se desvanecen, y lo que permanece es la fe, la familia y el legado espiritual que dejamos atrás. Esta conciencia de nuestra propia mortalidad nos hace mejores consoladores. Como Pablo escribe en 2 Corintios 1, versículo 4, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nuestro propio encuentro honesto con la realidad de la muerte nos equipa para consolar a otros. El segundo paso es desarrollar una comprensión bíblica sólida de la muerte y la resurrección. Graham era conocido por su firme fundamento en las Escrituras. Podía consolar efectivamente porque estaba completamente convencido de la esperanza que ofrecía. Estudiad la palabra de Dios, especialmente en lo que dice sobre la muerte y la resurrección. Aconsejaba a pastores y consejeros, no para tener respuestas a todas las preguntas, sino para tener un fundamento firme cuando enfrentéis el misterio de la muerte. Pasajes como 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4 y Apocalipsis 21 son particularmente importantes para desarrollar esta comprensión. Graham los estudiaba regularmente, no como textos académicos, sino como verdades vivas que sostenían su propio corazón y le permitían sostener a otros. El tercer paso es cultivar una relación personal con Jesucristo, quien venció a la muerte. Graham siempre enfatizaba que el cristianismo no es principalmente un sistema de creencias, sino una relación con una persona. Conocer a Cristo, decía, es conocer a aquel que ha derrotado a nuestro último enemigo. Su victoria se convierte en nuestra victoria cuando lo conocemos personalmente. En Filipenses 3, versículos 10 y 11, Pablo expresa su deseo más profundo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Este conocimiento personal de Cristo y su poder resucitador es la base más sólida para un ministerio de consuelo efectivo. El cuarto paso es practicar la compasión como un hábito diario. La palabra compasión significa literalmente sufrir con. No es un sentimiento ocasional, sino una disciplina espiritual que debe ser cultivada. Jesús tuvo compasión repetidamente en los evangelios. No era simplemente una reacción emocional, sino una característica constante de su ministerio. De manera similar, quienes desean consolar efectivamente deben cultivar corazones que sean consistentemente sensibles al sufrimiento de otros. Graham practicaba esto leyendo regularmente cartas de personas que sufrían, orando por situaciones específicas, y manteniendo un corazón tierno hacia el dolor humano, incluso cuando su fama podría haberlo aislado de tales realidades. Nunca te vuelvas insensible al sufrimiento, aconsejaba. Es una tentación para aquellos que lo ven con frecuencia, pero debemos resistirla. Un quinto paso es desarrollar una teología del sufrimiento que sea bíblicamente sólida y pastoralmente sensible. Muchas oraciones por los difuntos fracasan porque se basan en una comprensión inadecuada de por qué existe el sufrimiento y cómo Dios obra a través de él. Graham evitaba los extremos de ver todo sufrimiento como un castigo directo, como los amigos de Job, o de sugerir que Dios no tiene control sobre el sufrimiento. En cambio, adoptaba la perspectiva de Romanos 8, donde Pablo reconoce tanto la realidad del sufrimiento en un mundo caído, como la promesa de que Dios obra todas las cosas para bien de los que le aman. El sufrimiento, enseñaba Graham,
no es evidencia de la ausencia de Dios, sino a menudo el contexto en el que experimentamos su presencia más profundamente. Esta comprensión equilibrada le permitía ofrecer consuelo real, sin recurrir a clichés o respuestas simplistas. El sexto paso es familiarizarse con el proceso del duelo. Graham estudiaba la literatura sobre el duelo, consultaba con consejeros profesionales y, sobre todo, escuchaba a quienes habían experimentado pérdidas significativas. Entendía que el duelo, generalmente, no es un proceso lineal, sino que incluye etapas como negación, ira, negociación, depresión y aceptación, a menudo experimentadas en diferentes órdenes y con diferentes intensidades. Este conocimiento le permitía normalizar la experiencia para quienes estaban en duelo. Lo que estás sintiendo, podría asegurarles, no es señal de falta de fe. Es parte del proceso humano de dolor que incluso Jesús experimentó. Esta validación de la experiencia del duelo como natural y esperar es en sí misma una forma de consuelo. El séptimo paso es cultivar la humildad para reconocer el misterio. A pesar de su profundo conocimiento bíblico, Graham reconocía que hay aspectos de la muerte y el más allá que permanecen misteriosos para nosotros en este lado de la eternidad. Deuteronomio 29, versículo 29, nos recuerda: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Graham era cauteloso de ir más allá de lo que la Escritura revela claramente, y animaba a otros a mantener la misma humildad. No temas decir no sé, aconsejaba a pastores jóvenes. Es mejor admitir los límites de nuestro conocimiento que inventar respuestas que puedan resultar falsas esperanzas o temores innecesarios. Esta honestidad acerca de los límites de nuestro conocimiento crea espacio para una confianza más profunda en Dios, quien sí conoce todas las cosas. Por último, Graham enfatizaba la importancia de la oración personal regular como preparación para momentos de ministerio. No podemos dar lo que no tenemos, decía. Si queremos ofrecer consuelo genuino a otros, debemos nosotros mismos estar experimentando el consuelo que viene de una relación cercana con Dios. Su propia vida de oración era la fuente de su capacidad para orar por otros. Pasaba tiempo cada día en comunicación con Dios, no solo estudiando la Biblia profesionalmente, sino alimentando su propia alma. Esta disciplina personal lo preparaba para los momentos públicos en que sus palabras traerían consuelo a millones. Al preparar nuestros corazones de estas maneras, nos volvemos instrumentos más efectivos de la gracia consoladora de Dios. No dependemos de nuestra elocuencia o sabiduría, sino que nos convertimos en canales a través de los cuales el consuelo de Dios puede fluir hacia los corazones quebrantados. La oración por un difunto no es solo un acto momentáneo, sino que puede convertirse en un legado duradero. Billy Graham entendía que las palabras pronunciadas en un funeral o escritas en una tarjeta de condolencia pueden tener un impacto que se extiende mucho más allá del momento inmediato de la pérdida. Pueden convertirse en anclas espirituales para las familias, recordatorios de la esperanza en Cristo que sostiene a través de los años y las generaciones. En Hebreos 11, versículo 4, leemos sobre Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo y muerto aún habla. Esta notable frase, muerto aún habla, nos recuerda que el impacto de una vida de fe continúa mucho después de que la persona ha partido. Graham aplicaba este principio a la manera en que hablaba en los funerales y consolaba a los dolientes. Entendía que sus palabras no solo servían para el momento presente, sino que podrían ser recordadas y repetidas por generaciones. Cuando oras por alguien que ha fallecido, decía, estás haciendo más que ofrecer consuelo momentáneo.
Estás ayudando a la familia a enmarcar cómo recordarán a su ser querido y cómo entenderán su propia esperanza en Cristo. Esta perspectiva daba a sus oraciones una calidad atemporal, abordando no solo el dolor inmediato, sino también las preguntas y necesidades futuras. Una de las formas en que una oración por un difunto se convierte en legado es a través de su impacto en la familia extendida. Graham observaba a menudo cómo un funeral podía reunir a familiares distantes, algunos de los cuales podrían tener poco contacto con la fe cristiana en su vida diaria. Las palabras de esperanza y consuelo compartidas en ese momento podrían ser semillas plantadas que darían fruto años después. El libro de Eclesiastés nos recuerda: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. El sabio tiene su corazón en la casa del luto. Eclesiastés 7, versículos 2 y 4. Graham creía que Dios usa estos momentos solemnes para hablar a los corazones de maneras particularmente poderosas. En la casa del luto, diría, a menudo encontramos oídos que finalmente están dispuestos a escuchar verdades eternas. Sus oraciones por los difuntos siempre incluían elementos que servirían como puntos de referencia para el futuro. Incluía versículos de las Escrituras que la familia podría recordar en momentos de duda, imágenes de esperanza que podrían sostenerlos en días oscuros, y promesas de la fidelidad de Dios que podrían ser transmitidas a los nietos que aún no habían nacido. Esta dimensión generacional de la oración estaba profundamente arraigada en la comprensión bíblica de Graham sobre la fe. En Salmo 78, versículo 4, leemos: «No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo». La manera en que hablamos sobre la muerte y la esperanza en Cristo se convierte en parte de este testimonio intergeneracional. Graham contaba la historia de una mujer que le escribió 40 años después de que él hubiera oficiado el funeral de su madre. Las palabras que compartió ese día, escribió, se han quedado conmigo toda mi vida. Cuando mi propia hija murió trágicamente, fueron esas mismas verdades las que me sostuvieron, y ahora las estoy compartiendo con mis nietos. Lo que comenzó como una oración en un momento de dolor, se había convertido en un legado espiritual que abarcaba a generaciones. Este impacto generacional es especialmente importante en nuestra cultura contemporánea, donde la muerte es a menudo sanitizada y apartada de la experiencia diaria. Cuando una familia escucha una oración fundamentada en la verdad bíblica, esas palabras pueden convertirse en una corrección a las medias verdades y falsas esperanzas que la cultura ofrece. Las palabras de Jesús en Juan 14, versículos 1 al 3. «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Han sostenido a innumerables creyentes a través de las edades. Cuando estas palabras se incorporan a una oración por un difunto, se transmiten nuevamente, ofreciendo la misma esperanza a una nueva generación. Graham también reconocía que las oraciones y palabras compartidas en un funeral a menudo se convierten en momentos definitivos para los oyentes. En un funeral, observaba, las personas enfrentan las grandes preguntas de la vida como en pocos otros momentos. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué hay después de la muerte? Las respuestas que ofrecemos en esos momentos pueden dar forma a la dirección espiritual de una vida para siempre. Esta perspectiva lo llevaba a ver cada oración por un difunto como una oportunidad evangelística, no en un sentido manipulador,
sino como una ocasión para presentar la esperanza distintiva que tenemos en Cristo. Como escribió Pedro, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». 1 Pedro 3, versículo 15. Un funeral es precisamente un momento en que las personas buscan esa razón para la esperanza. Las oraciones que Graham ofrecía no solo consolaban en el momento, sino que daban a las familias un lenguaje para hablar sobre su pérdida en los meses y años venideros. Les daban palabras para explicar a sus hijos pequeños dónde estaba el abuelo ahora. Frases para sostenerse cuando surgían preguntas en medio de la noche, y un marco para interpretar su experiencia a la luz de la verdad eterna. El poder de una oración bien fundamentada para moldear la comprensión y la memoria familiar es inmenso. Graham contaba cómo familias le habían dicho que revisitaban mentalmente las palabras compartidas en el funeral, cuando enfrentaban nuevos desafíos o cuando explicaban la muerte a los niños más pequeños de la familia. Lo que decimos en esos momentos, reflexionaba, se convierte en parte del vocabulario espiritual de la familia para hablar sobre la vida, la muerte y la eternidad. Las oraciones por los difuntos también pueden convertirse en puntos de referencia espirituales para toda una comunidad. Cuando Graham dirigió servicios tras tragedias nacionales, como los ataques del 11 de septiembre, sus palabras no solo consolaron a las familias directamente afectadas, sino que ayudaron a toda una nación a procesar su dolor colectivo. Venimos hoy ante ti, con nuestros corazones quebrantados por la tragedia que ha golpeado a nuestra nación, oró. Recordamos que tu hijo también murió violentamente a manos de hombres malvados, pero que a través de esa muerte vino la esperanza de vida eterna. Tales oraciones públicas se convierten en parte del testimonio colectivo de la Iglesia al mundo acerca de la esperanza que tenemos en Cristo. En Salmo 102, versículo 18, el salmista escribe: «Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jaca». Las oraciones que ofrecemos en momentos de pérdida pueden convertirse en legados escritos, ya sea literalmente en memoriales o figurativamente en los corazones y mentes de quienes las escuchan, para que las generaciones futuras conozcan la fidelidad de Dios. El legado más significativo de una oración por un difunto puede ser cómo reenmarca la comprensión de la muerte misma. En una cultura que teme a la muerte, que la evita o la niega, una oración bíblicamente fundamentada presenta una visión radicalmente diferente. Graham citaba a menudo la doxología de Judas: «A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén». Judas 24 y 25. Esta visión de ser presentados ante Dios con gran alegría transforma nuestra comprensión de la muerte de algo que debe ser temido a una transición hacia nuestro destino final y glorioso. Cuando oramos por los difuntos de esta manera, estamos dejando un legado que proclama la victoria de Cristo sobre la muerte. Como Pablo escribió en 1 Corintios 15, versículo 54, «Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria». Este es el legado último de una oración fundamentada por un difunto. Un testimonio de que la muerte, ese último enemigo, ha sido derrotada por Cristo, y que para el creyente, lo que parece ser el fin es realmente solo el comienzo. La vida nos lleva inevitablemente a enfrentar la pérdida. Desde nuestra juventud hasta nuestra vejez, experimentamos momentos en que las palabras parecen insuficientes frente al abismo que deja la muerte. Pero lo que hemos descubierto, a través de las enseñanzas de Billy Graham, es que hay palabras de consuelo genuino.
palabras arraigadas en verdades eternas. Palabras que pueden sostener no solo en el momento del dolor, sino a lo largo de toda una vida y más allá. La Biblia nos dice en Isaías 40, versículos 6 al 8, «Toda carne es hierba, y toda su gloria, como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre». En un mundo donde todo es pasajero, incluyendo nuestra propia vida mortal, las verdades eternas de Dios permanecen, y son estas verdades las que deben formar la base de nuestras oraciones por aquellos que han partido. Cuando ofrecemos oraciones vacías, basadas en sentimentalismos o medias verdades, estamos construyendo sobre arena. Pero cuando oramos fundamentados en la palabra de Dios, en la esperanza de la resurrección, en la victoria de Cristo sobre la muerte, estamos ofreciendo un consuelo que perdurará. Billy Graham entendió esto profundamente. Para él, la muerte no era un tabú a evitar ni un enemigo invencible, sino una realidad que ha sido transformada por la obra de Cristo. Esta comprensión lo capacitó para ofrecer palabras de esperanza genuina a millones de personas durante sus casi 70 años de ministerio. ¿Te has encontrado alguna vez sin palabras frente al dolor de alguien que ha perdido a un ser querido? ¿Has temido decir lo incorrecto o has recurrido a frases hechas que suenan espirituales pero carecen de sustancia? El legado de Billy Graham nos ofrece una mejor manera. Al adoptar los principios que Graham aplicaba, podemos ofrecer oraciones que verdaderamente consuelan porque están arraigadas en la verdad eterna. No necesitamos ser grandes evangelistas para hacer esto. Solo necesitamos ser fieles testigos de la esperanza que tenemos en Cristo. Recuerda siempre que la oración por un difunto no es principalmente sobre las palabras que decimos, sino sobre la verdad que proclamamos, que la muerte no tiene la última palabra, que hay una esperanza más allá de la tumba, que en Cristo tenemos una victoria que ni siquiera la muerte puede arrebatar. Como Graham a menudo decía, citando al apóstol Pablo, «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». 1 Corintios 15, versículos 55 y 57. Que esta victoria sea el tema constante de nuestras oraciones por los que han partido, y que a través de nuestras palabras otros puedan encontrar el consuelo que solo Cristo puede dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.